Nació en silencio, pero su presencia hizo temblar al mundo. Antes de que su nombre se escuchara en los estadios, ya cargaba sobre sus hombros el peso de un país entero. No buscaba fama ni gloria. Solo quería jugar, solo quería aprender. Pero el destino no le dio elección. Lo eligió como símbolo, como puente, como gigante. Nació en Shanghái el 12 de septiembre de 1980, en un mundo donde el destino parecía ya escrito antes de su primer llanto. Yao Ming vino al mundo como el hijo de dos gigantes, Yao Qiyuan, de 2,08 metros, y Fang Fengdi, de 1,88, ambos jugadores de la selección china de baloncesto. En una nación donde el deporte se entrelazaba con el orgullo y la política, su nacimiento fue casi un proyecto nacional, una promesa silenciosa de grandeza. Desde sus primeros días, el tamaño de sus manos, la longitud de sus brazos, todo en él parecía anunciar algo que China llevaba décadas esperando. Un héroe que pudiera mirar de frente al mundo. Creció en un pequeño apartamento de Shanghái, entre paredes grises y la disciplina estricta de una familia moldeada por el deporte. Su madre, firme y amorosa, lo despertaba temprano para enseñarle el valor de la rutina. Su padre, más callado, observaba con serenidad cómo su hijo crecía sin pausa, cada año más alto que los demás niños, más lento en los juegos, más torpe a veces, pero con una inteligencia que asombraba. En la escuela, Yao destacaba no solo por su altura, sino por su curiosidad y su carácter tranquilo. Le gustaba leer, escuchar, analizar, era tímido, observador, y desde pequeño entendió que el silencio también puede ser una forma de fuerza. China en los años 80 y 90 era una nación que comenzaba a abrir sus puertas al mundo, pero aún respiraba bajo la sombra del control y la disciplina colectiva. Cada logro deportivo era una bandera ondeando frente a las potencias extranjeras, un recordatorio de que el espíritu chino no se doblegaba. En ese contexto, el baloncesto se convirtió en más que un juego. Era un símbolo, una extensión del orgullo nacional, y Yao Ming, sin saberlo, se convertiría en el centro de esa esperanza. A los 9 años, ingresó a la Escuela Deportiva de Shanghái, un lugar donde la infancia se cambiaba por disciplina y sudor. Las jornadas eran largas. Estudios por la mañana, entrenamiento por la tarde. Evaluación física y técnica al caer el sol. Los entrenadores no veían solo a un niño. Veían a un futuro pilar del deporte chino. Lo moldearon con rigor, buscando en él no solo habilidad sino obediencia. Cada ejercicio, cada caída, cada lágrima era parte de una construcción más grande, la de un atleta que debía representar algo más que a sí mismo. Su cuerpo crecía sin medida. A los 13 años ya superaba los 2 metros. Su alimentación era monitoreada, su descanso calculado. A veces, mientras los demás chicos reían en los dormitorios, Yao se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si todo eso valía la pena. Sabía que su destino no le pertenecía del todo. Su talento era propiedad del Estado, su esfuerzo, un sacrificio nacional. Pero había algo en él que lo mantenía sereno. La convicción de que podía honrar a sus padres, al país y también a sí mismo. En los Shanghai Sharks encontró su hogar deportivo. Allí, bajo la mirada de entrenadores veteranos y la presión constante de la federación, comenzó a transformarse en una figura dominante. Era alto, sí, pero también coordinado, con un toque suave y una comprensión del juego que pocos tenían. Su humildad desarmaba a quienes lo conocían. Mientras otros buscaban fama, Yao buscaba perfección. Pasaba horas viendo repeticiones, estudiando movimientos, entendiendo ángulos. No jugaba con furia, sino con inteligencia. Cada bloqueo, cada pase, cada gancho tenía un propósito. Fuera de la cancha, seguía siendo un joven reservado. Le gustaba escuchar música occidental, especialmente jazz, aunque no entendiera las letras. Leía libros de historia y soñaba con viajar, pero sabía que su vida estaba ligada a un propósito más grande. China comenzaba a verlo como un fenómeno. Los medios hablaban del gigante de Shanghái, del joven que algún día cruzaría el océano para enfrentarse a los mejores del mundo. Pero en su interior, Yao solo quería mejorar. Quería ser digno del esfuerzo que tantos habían puesto sobre él. A mediados de los 90, cuando la NBA empezaba a llegar a las pantallas chinas, Yao observaba maravillado a jugadores como Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon y Patrick Ewing. Eran gigantes como él, pero diferentes. Jugaban con libertad, con arte, con un tipo de energía que no conocía. En cada transmisión veía no solo el juego, sino una ventana al mundo exterior. Soñaba con estar allí, aunque sabía que significaría dejar atrás todo lo que conocía. En su mente, esa idea era tan emocionante como aterradora. Su ascenso fue inevitable.
En 1998, debutó oficialmente con los Shanghai Sharks en la CBA, la liga profesional china. Sus números crecían año tras año, puntos, rebotes, tapones, pero lo que más impresionaba era su madurez. No celebraba con exceso, no alardeaba. Era un gigante que jugaba con calma y precisión. Los ojeadores internacionales comenzaron a viajar a Shanghái solo para verlo. La NBA, siempre en busca de nuevos horizontes, veía en él no solo a un jugador, sino a un puente entre dos mundos, Oriente y Occidente. En 2002, tras años de negociaciones entre la CBA y los Houston Rockets, Yao Ming se declaró elegible para el draft de la NBA. China entera contuvo la respiración. Aquello no era solo un evento deportivo. Era un momento histórico. El 26 de junio de 2002, en Nueva York, el comisionado David Stern pronunció su nombre. With the first pick in the 2002 NBA draft, the Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China. Las cámaras enfocaron su rostro sereno, su sonrisa tímida. En ese instante, una nación entera celebró. Había nacido una leyenda, no solo para el baloncesto, sino para toda China. Su llegada a Estados Unidos fue un choque de mundos. Apenas hablaba inglés. Los titulares eran desmesurados. ¿Podrá el gigante asiático sobrevivir en la NBA? El peso de 1.000 millones sobre sus hombros. Yao, con su habitual calma, respondía con una sonrisa educada y gestos humildes. En los entrenamientos era diferente, reservado, respetuoso, disciplinado. Pero cuando tocaba el balón, todo cambiaba. Su toque era suave, su visión clara, su inteligencia para el juego evidente desde el primer pase. El 30 de octubre de 2002, en Indianápolis, Yao Ming debutó oficialmente en la NBA. Llevaba el número 11 en el pecho y la mirada firme, aunque por dentro sentía el peso del mundo. Cada drible, cada paso, cada respiración estaba cargada de historia. El público lo observaba con escepticismo. Los comentaristas dudaban. Pero para millones de chinos frente al televisor no importaban los puntos ni las estadísticas. Lo que importaba era que su hijo más alto, su símbolo más noble, estaba allí. En la mejor liga del mundo, enfrentando al sueño americano. Esa noche no dominó el juego, pero dominó los corazones. Su presencia en la cancha era algo más que baloncesto. Era un puente entre culturas, una demostración viva de lo que el trabajo, la fe y la perseverancia pueden construir. Mientras caminaba hacia el vestidor, el eco de los aplausos lo acompañó. No eran solo por su actuación, sino por lo que representaba. El comienzo de una nueva era. Así nació ante los ojos del mundo el gigante de Shanghái. Cuando Yao Ming llegó a Houston, el cielo se abría frente a él como una promesa y una prueba. Apenas hablaba unas palabras en inglés, y cada día era un nuevo desafío. El idioma, la comida, los horarios, los medios de comunicación que lo seguían, como si fuera un experimento más que un jugador. En las calles los aficionados lo miraban con curiosidad, y en los vestidores, los compañeros intentaban comprender a ese gigante sereno que siempre sonreía, aunque sus ojos reflejaran la presión de un país entero. Cada entrenamiento era una traducción entre dos mundos, el rigor colectivo de China y la libertad individual de la NBA. Yao escuchaba más de lo que hablaba, aprendiendo a adaptarse, a sobrevivir, a crecer. Su debut fue discreto, pero su progreso fue vertiginoso. En pocos meses, pasó de ser el novato observado con escepticismo a un jugador que todos respetaban. Su técnica sorprendía. Un centro de más de 2.20 metros, con la coordinación de un base, el toque de un artista y la humildad de un aprendiz. En una liga dominada por la fuerza bruta, Yao introdujo la belleza de la precisión. Su tiro de media distancia era impecable, su juego de pies digno de ballet, su inteligencia táctica, una lección silenciosa en cada posesión. No imponía respeto con gritos, sino con su calma y su consistencia. Cada movimiento era una declaración de equilibrio entre poder y elegancia. En Houston encontró una familia. Steve Francis fue su primer aliado, un base explosivo que lo buscaba en la pintura, aprendiendo a interpretar su ritmo pausado. Luego llegó Tracy McGrady, un talento descomunal, capaz de anotar desde cualquier parte. Juntos formaron una dupla temible, un contraste perfecto entre la agilidad de un cometa y la firmeza de una montaña. Yao era el ancla emocional del equipo, el que nunca se quejaba, el que siempre se levantaba. Los fanáticos de los Rockets lo adoraban no solo por sus puntos y rebotes, sino por su carácter. En una ciudad acostumbrada a leyendas como Hakeem Olajuwon, Yao no trató de imitar a nadie. Creó su propio legado, el del gigante amable que lo daba todo sin pedir nada. El primer gran duelo que lo consagró
fue contra Shaquille O'Neal, el coloso de los Lakers, símbolo de poder y arrogancia, frente al prodigio chino, emblema de disciplina y respeto. La NBA entera lo vendió como el enfrentamiento de dos mundos, el oeste contra el este, fuerza contra técnica, rugido contra silencio. En la noche del encuentro, las cámaras no paraban de enfocarlos. Shaq con su mirada desafiante y Yao sereno, concentrado. Cuando el balón se alzó, el choque fue épico. En la primera jugada, O'Neal lo empujó con el hombro, intentando imponer autoridad. Pero Yao se mantuvo firme, bloqueando su tiro. El público rugió. Minutos después, encestó un gancho perfecto sobre él. Shaq levantó las cejas, sorprendido, y al final del partido se acercó. Le dio una palmada en el pecho y dijo, "You're the real deal". Era respeto puro. Dos gigantes que en lugar de enfrentarse por vanidad, se reconocían por mérito. A partir de ese momento nadie dudó más. Yao Ming era un All-Star. Su nombre empezó a ser pronunciado con la misma reverencia que el de los grandes. Cada temporada, los votos de los aficionados lo colocaban como titular indiscutible del Juego de las Estrellas. Millones de chinos votaban desde el otro lado del mundo, despertándose en la madrugada para verlo jugar. Su figura se convirtió en símbolo de unión global. En las canchas, rivales como Tim Duncan lo enfrentaban con respeto, admirando su temple. Pau Gasol veía en él un espejo de técnica y mente estratégica. Dwight Howard lo consideraba el estándar de lo que un pívot debía aspirar a ser. Pero Yao no era solo un jugador de la NBA. Era también el rostro del baloncesto chino. Cada verano, regresaba a su país para liderar la selección nacional. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, portó la bandera de China, con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Marchó al frente de su delegación, sabiendo que millones lo observaban, esperando de él no solo puntos, sino inspiración. En la cancha, luchaba con una intensidad que no mostraba en la NBA. Allí no representaba a un equipo, sino a una nación que veía en su éxito una forma de ser vistos, de ser respetados. 4 años después, en Beijing 2008, la historia alcanzó su punto más emotivo. Yao lesionado había pasado en rehabilitación. Muchos dudaban de que pudiera llegar a tiempo, pero él lo hizo. Cojeando, con una sonrisa firme, encabezó el desfile de apertura con la bandera china en alto. Aquel momento quedó grabado en la memoria colectiva de un país. El estadio entero lo ovacionó, mientras caminaba con paso lento y decidido. Era más que un atleta. Era un símbolo de resistencia, de esperanza, de identidad. En esos juegos, cada punto suyo era celebrado como una victoria nacional. Cada rebote, un acto de orgullo. Aunque sabían que su cuerpo estaba sufriendo, él no dejaba de luchar. Las lesiones fueron el enemigo silencioso que comenzó a acompañarlo. El peso de su tamaño, los años de entrenamiento y la exigencia constante empezaron a pasar factura. Fracturas en los pies, microfisuras en los tobillos, dolores que no se iban. A veces jugaba con el rostro sereno, pero por dentro el dolor era insoportable. En el vestidor se sumergía los pies en hielo y apretaba los dientes. No se quejaba. Sabía que millones lo observaban y que su deber era resistir. Para él el sacrificio era una extensión del amor. Amor por su país, por su equipo, por el juego que lo había convertido en quien era. Los años 2005 y 2006 fueron su apogeo. Promediaba más de 20 puntos por partido, dominando la pintura con técnica impecable. Cada enfrentamiento contra los mejores pívos de la liga era una clase magistral. No necesitaba saltar alto ni empujar con fuerza. Bastaba su precisión. Con un solo giro, encontraba el ángulo perfecto. Con un toque suave el balón besaba la red. Era un artista entre gladiadores. Los comentaristas decían que Yao no solo jugaba, sino que hacía poesía con el balón. Sin embargo, el cuerpo no perdona. En 2008, después de una gran temporada junto a McGrady, una fractura en el pie lo obligó a detenerse. Intentó volver, lo hizo, pero cada regreso era más corto, más doloroso. Su mente seguía fuerte, su espíritu inquebrantable, pero sus huesos empezaban a ceder. En el banquillo, envuelto en toallas, observaba a sus compañeros luchar en la cancha. El público lo ovacionaba de pie, sabiendo que estaban viendo a un héroe que se estaba apagando lentamente. Yao respondía con una sonrisa discreta, levantando la mano en señal de gratitud. Por dentro la lucha era más profunda, el deseo de seguir, contra la realidad de su cuerpo. Aún así no se rindió. Jugó mientras pudo. Cada minuto en la cancha era un acto de amor. En cada rebote cargaba con las esperanzas de su gente. En cada bloqueo desafiaba al destino. Cuando los Rockets llegaron a los playoffs en 2009, lo hizo con el tobillo lesionado. En una de las series más intensas,
contra los Lakers de Kobe y Gasol. Yao cayó al suelo tras una jugada. Se tomó la pierna y gritó de dolor. Intentaron ayudarlo a salir, pero él los apartó, se levantó y caminó por su cuenta. Esa imagen recorrió el mundo. El gigante herido que aún se negaba a caer. Su conexión con los fans era especial. Los niños en China lo imitaban. Los aficionados en Houston lo adoraban. Nunca hubo una figura tan universalmente respetada. En la era del ego y la extravagancia, Yao representaba algo distinto. La humildad como forma de grandeza. Cuando hablaba, lo hacía con calma. Cuando perdía, daba crédito al rival. Cuando ganaba, agradecía a su equipo. Era el tipo de líder que no necesitaba palabras para inspirar. Pero el tiempo, como un enemigo paciente, terminó por alcanzarlo. Las lesiones acumuladas en los pies y las piernas ya no le permitían moverse como antes. Los médicos le recomendaban descanso prolongado, pero él seguía intentándolo. Hasta que un día, en silencio, comprendió que debía detenerse. No fue una rendición, sino una aceptación. Sabía que había dado todo, que su legado no dependía de los años jugados, sino del impacto dejado. La última imagen que el mundo guarda de Yao Ming como jugador es la de un hombre sentado en el banquillo, una toalla sobre los hombros, observando el partido mientras el público lo aplaude de pie. En sus ojos no había tristeza, sino paz. Su cuerpo se rendía, pero su espíritu seguía erguido. Aquella noche, los reflectores se apagaron lentamente sobre la figura del gigante, que unió dos mundos, que enfrentó a los titanes del baloncesto y los miró a todos a la altura de los ojos. Porque Yao Ming no solo fue un jugador, fue un puente, una inspiración y un símbolo de que la grandeza no necesita ruido, solo verdad. El 20 de julio de 2011, en una sala de conferencias de Shanghái, Yao Ming se sentó frente a los micrófonos. Vestía un traje oscuro, demasiado pequeño para su estatura, y su expresión era serena, pero cargada de emoción. Con voz pausada, dijo las palabras que nadie quería escuchar. Hoy anuncio oficialmente mi retiro del baloncesto. Profesional. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego las cámaras comenzaron a disparar, los periodistas a murmurar, y en todos los rincones del mundo, desde Houston hasta Beijing, millones de corazones se encogieron. El gigante se despedía. Su cuerpo ya no podía sostener el peso de su grandeza, pero su espíritu seguía tan firme como el primer día. No hubo drama ni lágrimas públicas, solo gratitud. Yao habló de sus entrenadores, de sus compañeros, de su familia y de los fanáticos que lo acompañaron durante cada caída y cada resurgir. Agradeció a Houston por adoptarlo como a un hijo, y a China por creer en él incluso cuando su cuerpo empezó a traicionarlo. En cada palabra se notaba una paz profunda, la de quien entiende que no se puede ganar eternamente, pero sí dejar algo que trascienda el marcador. Su retiro no fue una derrota, fue una lección sobre el valor de la humildad. Houston, la ciudad que lo había visto llegar como un joven tímido, lo despidió como a un héroe. Las calles se llenaron de camisetas con el número 11. Los fanáticos dejaron flores y cartas frente al Toyota Center, y los medios lo describieron como uno de los jugadores más respetados que jamás haya pisado una cancha. En China, la noticia paralizó la televisión. En cada escuela, en cada rincón donde un niño botaba un balón, se escuchaba el eco de su nombre. Yao Ming había dejado de jugar, pero su legado apenas comenzaba. 5 años después, en 2016, el destino le regaló una última ovación en la Casa de los Inmortales. Cuando su nombre fue anunciado para ingresar al Salón de la Fama de Springfield, el público se levantó a aplaudir. La multitud, diversa y unida, rendía tributo a un hombre que había trascendido fronteras. En el escenario, Yao subió con su sonrisa tímida saludando con una mano. No pronunció un discurso grandilocuente, ni buscó emocionar con gestos teatrales. Dijo simplemente: «Este honor no es solo mío, es de mis compañeros, de mis entrenadores, de mis padres, de Houston y de China. Ellos me hicieron quien soy», y añadió con humor, mirando a Shaquille O'Neal entre el público: «Gracias, Shaq, por no hacerme pedazos». La risa llenó el auditorio, pero también las lágrimas. Todos sabían que estaban frente a algo más grande que un atleta. Tras el aplauso, Yao no desapareció. No buscó los reflectores, sino el sentido. Su nueva misión no sería en la cancha, sino en el corazón de su país. En 2008, tras el devastador terremoto de Sichuan, Yao había creado la Yao Foundation, una organización destinada a reconstruir escuelas y dar acceso a la educación y al deporte a los niños rurales de China. Lo hizo sin buscar reconocimiento, simplemente porque sentía que debía devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Viajó a las zonas afectadas, habló con familias,
Jugó con los niños entre los escombros. En cada sonrisa infantil veía la esperanza que alguna vez lo había sostenido a él. A través de su fundación, se construyeron decenas de escuelas en comunidades olvidadas. Yao promovió programas deportivos y educativos, convencido de que el baloncesto podía enseñar mucho más que técnica. Podía enseñar disciplina, respeto, trabajo en equipo, esperanza. Para él el juego era una metáfora de la vida. Decía que un pase bien dado es un acto de confianza y que compartir el balón es la esencia de la cooperación humana. Miles de niños en aldeas remotas comenzaron a jugar en canchas con tableros nuevos y sobre ellos un cartel con una frase sencilla: el esfuerzo puede cambiar tu destino. Pero su influencia no se limitó a la filantropía. En 2017, Yao Ming fue nombrado presidente de la Asociación China de Baloncesto, CBA. Por primera vez, un exjugador, no un burócrata, lideraba la institución. Su visión era clara: modernizar el deporte, hacerlo más libre, más humano, más conectado con el mundo. Luchó por mejorar la formación de entrenadores, profesionalizar los clubes y abrir puertas al intercambio internacional. Sabía que el talento chino podía florecer, pero necesitaba un entorno que lo alimentara, no que lo controlara. Su liderazgo fue silencioso, pero efectivo. Implementó programas de desarrollo juvenil, mejoró la transparencia y la gestión, y convirtió la CBA en un modelo más cercano al profesionalismo global. En cada decisión, Yao equilibraba la tradición oriental con la innovación occidental. Era un puente, no una frontera, sino un camino entre culturas. Los jóvenes lo veían como un ejemplo de lo que podía lograrse sin renunciar a la identidad. Su influencia se expandió más allá de China. Jugadores asiáticos que llegaron a la NBA. En entrevistas, muchos dijeron que verlo enfrentarse a Shaq o caminar con la bandera en Beijing los había hecho creer que ellos también podían alcanzar sus sueños. Fuera de las cámaras, Yao llevó una vida tranquila junto a su esposa, Li, exjugadora de baloncesto, y su hija, Yao Qinlei. Pasaba los días entre reuniones, proyectos y momentos familiares. A veces asistía como espectador a partidos de los Shanghai Sharks, el equipo donde todo comenzó. Los fanáticos lo descubrían, lo saludaban, y él respondía con una sonrisa. Con el paso de los años, Yao se convirtió en una figura casi filosófica. En entrevistas, hablaba más de la vida que del deporte. Decía que la grandeza no consiste en cuánto se logra, sino en cuánto se comparte. Que la altura no sirve si no se usa para levantar a otros. Que el respeto, más que el poder, es la verdadera medida de un hombre. Sus palabras eran sencillas, pero pesaban como verdades antiguas. El mundo cambió, pero su legado permaneció. En Houston, su camiseta número 11 cuelga en lo alto del estadio, al lado de las leyendas que lo precedieron. En China, las escuelas de su fundación siguen enseñando a miles de niños. En la NBA, su nombre se pronuncia con admiración. Y en cada conversación sobre deporte, cooperación o humanidad, su historia aparece como ejemplo. El gigante que cruzó océanos sin dejar de ser él mismo. Una noche cualquiera, muchos años después, Yao Ming regresó a la misma cancha donde había comenzado todo. En Shanghái, las gradas estaban vacías. El eco de la ciudad apenas se colaba por las ventanas altas del gimnasio. Tomó un balón y lo sostuvo entre sus manos. Sus dedos largos lo cubrieron por completo, como si aún pudiera contener el mundo dentro de ese gesto. Caminó lentamente hacia el centro, recordando los miles de entrenamientos, las victorias, las derrotas, los aplausos, los silencios. Botó el balón una vez. El sonido rebotó en las paredes, profundo, nostálgico. Luego otra vez y otra. Miró al aro, respiró y lanzó. El balón giró suavemente en el aire y atravesó la red con un suspiro limpio. Perfecto. Yao sonrió, no por nostalgia, sino por paz. Sabía que el juego, en su esencia más pura, seguía vivo dentro de él. El gigante que unió dos mundos no fue recordado por su altura, sino por su humanidad, porque el verdadero puente entre las naciones no se construye con poder, sino con respeto. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos épicos, humanos y cinematográficos sobre las leyendas del baloncesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo contamos partidos, contamos vidas. Cada semana encontrarás nuevas historias que te harán sentir la pasión, el sacrificio y la grandeza que se esconde detrás del juego. Únete a esta comunidad de amantes del baloncesto y sé parte del legado.